Quema poliwi se tlahtolkamanali, nochi tlamanti tlen yehyektitzi, queja sitlalime tona tehuametzli, tlen tichiua timasewalme, queja quema titequiuia totlalnamiquilis, o tlen timachilia pan totlakayo o ipan toyolo, ayueli tiquita. Quema se tlahtolkamanali poliwi, nochi tlen onka ipan itlaltepaktli, queja nopa ueyi atl uan nopa atentini, nochi tlamantli tekuanime, puan nochi tlamantli xiuitini. Nion axtimoilhuis, nion axueli tiquihtos, nion axueli titlachilis o tikakis, pampa politok nopa tlahtoli. Huajka motzakua ipan kampa ueli chinankotini, ipan kampa ueli tlaltepaktli queja quema motzakua se puerta o se ventana, quema onka sekinok tlahtolkamanali, mislachialtis, pampa timachilis tlamantli tlen santoteco ueli kichiua, uan tlen kichiua masewaltlakame. Yani katlen kipia yolistli ipan itlaltepaktli. Quema poliwi se tlahtolkamanali, nochi poliwi, hasta nopa kamanali tlen titequiuia para titeilhuise titeiknelia, o quema titepouilia para tlachke techcocoa o techcuesoa. Poliwi nopa antiuatl tlen uicayaya touehkapan tataua, nochi tlamanti tlen kipouayaya, quehatza momahtoya, quema motiochiuayaya, queja moscaltihque, ayokaka hueli sampa kipouas. Quema poliwi se tlahtolkamanali, eli queja miki. Uan miak miqueja, uan miak miquise, eli queja quema tlapani se tescatl, inintos, eli queja acauilotl, tlen sampanotehki, pampa ayokaka molinia. Uan quema pano yani, más se igualme mocaua, más te... Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Una lucha por la preservación y la dignidad cultural. Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas representan una parte fundamental de los derechos humanos y de la justicia social. Las lenguas indígenas no solo son un medio de comunicación, sino también portadoras de conocimientos ancestrales, identidades colectivas y formas de ver el mundo. Sin embargo, enfrentan una situación crítica debido a los siglos de discriminación, marginación y políticas de asimilación. Esta ponencia aborda la importancia de la preservación de las lenguas indígenas como un derecho fundamental, así como los desafíos y acciones necesarias para garantizar la supervivencia. El valor de las lenguas indígenas. Patrimonio cultural y conocimiento. Cada lengua indígena encapsula saberes relacionados con la biodiversidad, la medicina tradicional, la filosofía y la espiritualidad. Son instrumentos esenciales para la transmisión de la historia y las prácticas culturales. Diversidad lingüística y riqueza global. La desaparición de una lengua implica la pérdida de una forma única de interpretar y expresar la realidad, empobreciendo a la humanidad en su conjunto. Contexto y problemática actual. Discriminación histórica. Muchas lenguas indígenas han sido consideradas inferiores frente a las lenguas dominantes, lo que ha generado procesos de estigmatización y abandono. Desplazamiento lingüístico. Fenómenos como la urbanización, la migración y la escolarización monolingüe han contribuido al declive de las lenguas indígenas. Estadísticas alarmantes. De las aproximadamente 7.000 lenguas en el mundo, más del 40% están en peligro de extinción, y muchas de ellas son lenguas indígenas. Derechos lingüísticos, marco jurídico y político. Instrumentos internacionales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y transmitir sus lenguas. El Convenio 169 de la OIT promueve la protección de las lenguas y culturas indígenas. En cuanto a legislación nacional, en México, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, creada en el 2003, establece que las lenguas indígenas tienen el mismo valor que el español. En el año 2021, se creó una reforma para garantizar el derecho al registro del ciudadano con nombre indígena, respetando gramática, fonética y significado, así como el expedir actas de nacimiento en la lengua madre. Desafíos para la preservación lingüística. Falta de recursos educativos. Es necesaria la producción de materiales didácticos y la capacitación de docentes en lenguas indígenas. Debemos fomentar como mexicanos el uso de la lengua madre. En nuestro recorrido con la Gobernatura Nacional de los Pueblos Indígenas nos hemos encontrado que en muchas comunidades
no se habla la lengua madre, se está olvidando la enseñanza y la práctica de la misma. Así como en otros rubros, como por ejemplo el proceso judicial, no se está llevando a cabo muchos juicios debido a que las personas que están privadas de la libertad no hablan español y hay carencia de peritos traductores. Nos hemos encontrado que hay mucho desinterés generacional. Las nuevas generaciones a menudo optan por las lenguas dominantes debido a las presiones sociales y económicas. Asimismo, en las comunidades más importantes se está perdiendo la costumbre de enseñanza de la lengua madre. Quiero resaltar el esfuerzo que está haciendo el sector educativo en la Otomí-Tepehua, en el estado de Hidalgo, en donde las clases se están convirtiendo en bilingües. La mitad de la clase se da en español y la otra mitad en la lengua madre. La verdad es que es un gran esfuerzo el que están haciendo los docentes, pero se están encontrando con muchas dificultades, como el apoyo por parte de las escuelas, por parte de la Secretaría de Educación Pública, por parte del gobierno, de los ayuntamientos. No hay material didáctico con el cual ellos puedan trabajar. Asimismo, la presión social. Muchos de los estudiantes ya no quieren hablar la lengua madre. Desgraciadamente, en las comunidades más alejanas, pues tienen la educación básica, pero al momento de querer seguir estudiando para la educación superior, pues tienen que salir de sus comunidades, y al salir de sus comunidades ya no pueden practicar la lengua madre. Escasez de políticas públicas eficaces. Aunque existen leyes, su implementación y financiamiento suelen ser insuficientes. Como ejemplo, pues, por ejemplo, la ley dice que se debe de respetar el registro del ciudadano en la lengua o en el dialecto nativo. Sin embargo, en el registro civil no lo pueden hacer porque la tecnología no acepta los vocablos. Entonces los ayuntamientos no han pensado o se les dificulta el uso de tecnologías o de adquisición de tecnologías para la implementación de las lenguas o de los dialectos para las tecnologías en el ayuntamiento como en el registro civil. La misma situación pasa en los juzgados. Tenemos gente privada de la libertad que no ha sido sentenciada o juzgada porque no habla español. Y lo mismo en los juzgados. No hay todavía la tecnología en los juzgados como para poder escribir un acta o un expediente en la lengua nativa. Acciones para la dignificación y preservación. Debemos fomentar la educación bilingüe e intercultural, crear modelos educativos que incluyan y valoren las lenguas indígenas. Documentación y digitalización. Registrar las lenguas en peligro mediante tecnologías digitales y proyectos comunitarios. Pero no solamente eso, debemos enfocarnos en alentar a los ayuntamientos a que hagan iniciativas o proyectos que incluyan las tecnologías necesarias para poder preservar la lengua, para poder aumentar el acceso a documentos oficiales, a materiales didácticos en la lengua materna. Fomento del orgullo identitario. Realizar campañas de sensibilización que resalten el valor cultural y social de las lenguas indígenas. Participación comunitaria. Involucrar a las comunidades en la elaboración de políticas y proyectos lingüísticos. El involucrarse en las políticas públicas, en las necesidades de sus comunidades y de todos los hermanos indígenas. La lucha por los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas es, ante todo, una lucha por la justicia, la equidad y el respeto a la diversidad humana. La preservación de las lenguas indígenas no solo beneficia a las comunidades que las hablan, sino que enriquece a toda la humanidad al salvaguardar una parte esencial de nuestro patrimonio cultural colectivo. Es imperativo que gobiernos, instituciones y sociedad civil trabajemos juntos para garantizar que estas lenguas vivan y prosperen, honrando así la dignidad y la identidad de todos los pueblos indígenas.
o tlen timachiliaj panto tlacayo o panto yolo. Escucha. ¿Qué más es la tolcamanali poliwi? Nochi tlen onka ipanitla tepactli. Nirapa raiqueros tika wabi. Dios estirra yula. Tichigu yebe yenababe. Como un rompecabezas, intentas encajar las piezas para que se revele la imagen, su significado. Es posible que no los entiendas, pero tratas de darle sentido a estos fonemas. Imaginas, especulas. Es un tipo de ruido especial, es significante. Alguien habla, otra escucha. Las palabras viajan de formas irreplicables. Cada enunciación es única. A veces te hablas a ti mismo, a veces lo haces en silencio. A veces las palabras se pierden con el ruido. Se resignifican con el tiempo, se ajustan a diferentes contextos. También se desgastan. Las palabras son, acontecen, pero sobre todo se habitan. No hay palabras sin cuerpo. Una lengua, la suma de palabras, culturas, símbolos, tradiciones. Cada lengua, una forma de entender el mundo, de relacionarnos con él y los seres que lo conforman. Son parte del engranaje de realidad. Tejen sistemas, narrativas que no son neutrales porque siempre hay fuerzas que establecen un orden, jerarquizan. La forma en la que nos contamos el mundo y los fenómenos que vive México se traducen al plano material, en acciones, en formas de transitar el espacio, en políticas públicas. Dominan ciertos ejes discursivos sobre otros. Y bien, ¿a dónde nos ha llevado la red de historias de los últimos años? La narrativa actual, la forma en la que entendemos el mundo, no ha dado buenos resultados. Vivimos dentro de un sistema que apuesta por el consumo compulsivo de recursos e información, que devasta el medio ambiente y que no parte de la justicia social. Por eso necesitamos renovarla y escuchar otras voces. Necesitamos reconocer y valorar a las lenguas indígenas. En México se hablan 364 variantes lingüísticas, provenientes de 68 agrupaciones. Esto quiere decir que existen 68 formas distintas de relacionarse con el mundo y 364 matices para hacerlo. Esta gran diversidad, sin embargo, navega todavía en un mar de prejuicios. No hemos sabido apreciarla, no hemos cultivado la humildad inherente a la escucha. Las lenguas indígenas son un campo de múltiples batallas. El término está en disputa, inquieta. La categoría indígena, como una masa homogénea, es una muestra de que aún no se ha logrado dar cuenta de cada una de las culturas que habitan dentro de ese concepto. Un término creado por un Estado que históricamente ha monopolizado las narrativas nacionales, lo mexicano, el poder de nombrar eso otro que no somos nosotros, pero que ocupa parte del territorio. Las lenguas indígenas son también campo de batalla para muchas personas, porque hoy es un término que juega en la política, es un espacio de negociación. Si el Estado ha decidido usarlo, ahora debe de hacerse responsable de que lo indígena no se use como simulación de derechos, cuando en realidad lo que está de fondo es un folclore capitalizable por el mercado. Para empezar, la palabra indígena ni siquiera existe en muchas de las lenguas originarias. ¿Estamos hablando de derechos? Bueno, entonces tienen que cambiar muchas cosas. Cada persona debería poder estudiar cualquier materia en su lengua materna y conocer su historia en los libros de la SEP, por decirlo menos. Cada lengua, sin importar su número de hablantes, debería tener las mismas posibilidades de participar en la construcción de lo público. El español no debería ser la norma, porque ese hecho tiene efectos más graves de los que imaginamos. En un lapso de 200 años, según el INEGI, la población hablante de lenguas indígenas se redujo de 65% a 6,5%. Y eso que se pierde no es solo el lenguaje. Esa pérdida, en abstracto, no es la que duele y entristece. Duelen las relaciones que solo existen en ese espacio. Duelen las formas únicas de percibir la realidad, de entender y escuchar. Imagínate que fueras la última persona que hablara español. Habría algo de ti que no tendrías forma de compartir con los demás. El ejercicio de la construcción de lo público, con las manos y herramientas propias de cada lengua, no es una acción sencilla, es un dilema. Este no es un espacio que pretende simular respuestas, no las tenemos, solo quedan preguntas. ¿Qué podemos hacer para no caer en los mismos vicios que conforman el sistema en el que vivimos? Aunque intentemos hacerlo con respeto y responsabilidad, es posible reconocer a las lenguas indígenas y en el proceso no terminar respondiendo al orden que imparte el Estado de Derecho. ¿Cómo lograr que la forma del sistema no se imponga al fondo?
Deberían haber por lo menos 69 respuestas válidas, si no es que cerca de 120 millones, una por cada persona que vive en el país. Entonces, platiquemos, pero sobre todo, escuchemos. Ye bache hinita ye chilus chilen kilun che mi yelo anis cholo